Bueno, es importante que estemos todos alineados en el tema de seguridad. Hemos conversado varias veces con el presidente Petro y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. ¿No cree que limitar el comercio legal le hace un favor a la ilegalidad? No, no necesariamente. Creo que esa tasa va a servir para también financiar, porque el costo, la seguridad cuesta, la tecnología cuesta, el control fronterizo cuesta, y todas las medidas que tenemos que tomar para proteger a nuestra gente tienen un costo. ¿Ha dialogado con el presidente Petro sobre este tema o qué canales? Hemos conversado varias veces sobre el tema de seguridad. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. O sea, ¿está descontento usted un poco con la...? Sí, no estamos en la misma página en eso. Muchas gracias, presidente. El Fondo Monetario Internacional tiene a Ecuador contra las cuerdas. El año 2026 podría ser para los ecuatorianos todavía más difícil que los anteriores. Por un lado, la deuda que tomó Daniel Noboa al Fondo Monetario Internacional y que se sumó a los compromisos financieros que ya habían adquirido Lenín Moreno y Guillermo Lasso. No hace nada más que crecer esta deuda porque los intereses hay que pagarlos. Por el otro, los ingresos petroleros con los que se podrían saldar esos intereses no hacen más que menguar por el derrumbe de la producción petrolera, resultado de la brillante gestión del alumno aventajado de Donald Trump. En cuanto a la deuda con el FMI, la cosa tiene muy mala pinta. Ecuador ya es el tercer país más endeudado con el fondo, solo lo adelanta la pujante Argentina de Javier Milei y el endeudador serial Toto Caputo, y Ucrania también, país que lleva 4 años en guerra. Cuenta nuestro compañero Orlando Pérez en Diario Red que entre los años 2026 y 2034 Ecuador deberá destinar más de 11.600 millones de dólares al FMI y de ellos solo en concepto de intereses pagará más de 2.468 millones de dólares. Y luego está la caída de la producción petrolera. De uno de los mayores productores de crudo de América Latina, Ecuador pasó a producir apenas alrededor de 300.000 barriles diarios. Y no fue por factores externos, aparentemente. En 2 años, cuenta Orlando Pérez, se produjeron 8 cambios en la gerencia de la mayor petrolera estatal, Petroecuador, sin ninguna justificación o explicación oficial. La poca o casi nula inversión en el sector hace que una infraestructura ya de por sí obsoleta, con más de 50 años, no sea suficiente para mantener el bombeo. El panorama lo completamos con la crisis de seguridad que atraviesa el país desde hace años y como broche de oro las denuncias de narcotráfico contra las empresas familiares de Noboa. En medio de todo esto, el presidente ecuatoriano, que por no controla ni los cargamentos de banana de su propia empresa, decidió sancionar a Colombia por supuestamente no controlar la frontera con Ecuador. A partir de febrero le va a aplicar aranceles del 30%, tasa de seguridad le llama, a todas las importaciones procedentes de Colombia por la falta de acciones firmes por parte de ese país para enfrentar el narcotráfico. Si se acuerdan, Ecuador ya le aplicó aranceles del 27% a México, a ver si Donald Trump le daba una palmadita a Noboa, y aquello provocó el aumento de precios de los medicamentos que Ecuador le compraba a México. O sea, para contentar a la gente naranja, les pegó un tiro en el pie a sus propios ciudadanos. En este caso, el resultado no parece que vaya a ser distinto, puesto que Colombia le exporta electricidad al país andino y Bogotá ya avisó que suspenderá la venta a medida que no llevará precisamente a que los ecuatorianos paguen su energía más barato, ni a solucionar los graves problemas de falta de suministro que sufren millones de ciudadanos del país. Sin duda alguna culpa a todos ellos de la gestión lamentable del comunismo. Que Noboa es ultracapitalista.
Entonces, el balance de Noboa recién entrado el año 2026 es una crisis de deuda, una crisis de producción petrolera, una crisis de seguridad energética y ahora una crisis diplomática que se suma a la que ya tuviera con México tras tomar una medida tan insólita y en contra de toda norma internacional como asaltar su embajada para detener a un asilado político. Hoy en la base América Latina hablamos de las sanciones de Ecuador contra Colombia, la tasa de seguridad les llaman, como les dije, y de las consecuencias que supone para los ciudadanos de a pie tener de presidente a un arrastrado de Trump. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. 30% de aranceles a todo lo que venga de Colombia. Le han llamado, es que me encanta, ya lo he dicho 2 veces, pero me encanta ese eufemismo que están usando, la tasa de seguridad. Supuestamente Petro no controla la frontera entre Colombia y Ecuador. ¿Qué pasa en este país? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué no pasa en Ecuador? ¿Qué no pasa en Ecuador? ¿Y cómo desde cambiar hace las palabras? casi 10 años, ¿no? Uno piensa que cambiar las palabras cambia la realidad, pero no cambia la realidad, y le puso 30% de aranceles y no sé si calculó muy bien lo que viene ahora como respuesta de Colombia, lo que eso implica para la economía ecuatoriana. Vamos a analizar eso, la frontera y las razones de por qué finalmente Noboa desde Davos agarra su Twitter y dice ahora sí aranceles a Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están cubriendo esto medios ecuatorianos y medios colombianos? Petro es el culpable, supongo, ¿no? Petro siempre es el culpable. Noboa no tiene nada que ver. Y los medios ecuatorianos solo hablan bien de Noboa. Sabemos que ya es oficialismo puro, así que vamos a ver cómo están utilizando estas palabras para hacer bien a Noboa. Y hoy también vamos a conectarnos con nuestro compañero Orlando Pérez, que es citado en el editorial y está en Ecuador y nos va a actualizar sobre la situación en este país. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Daniel Noboa estaba este miércoles en el foro de Davos en Suiza, a unos 10.000 kilómetros de Ecuador, cuando agarró su cuenta de X, si es que él la maneja directamente, y anunció la imposición a través de allí de 30% de aranceles a las importaciones provenientes de Colombia, el país vecino con quien comparte casi 600 kilómetros de frontera terrestre, gobernado por Gustavo Petro. El argumento de Noboa fue que las autoridades colombianas no cooperan en la lucha contra el narcotráfico en la frontera norte del país, o sea, la que comparte con Colombia. Al sur de Ecuador, recordemos, está la frontera con Perú. Y así, con su mensaje en redes sociales desde los salones de Davos, Noboa anunció una crisis de relaciones económicas y diplomáticas con Colombia sin preaviso. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve, Fino Genova? Bueno, primero que Noboa fue por el método Trump, aplicar aranceles. De hecho, el expresidente lo llamó Trumpito en sus redes sociales, el expresidente Rafael Correa, obviamente. Una versión empequeñecida de Trump, Trumpito, que anda por ahí amenazando con aranceles. Algo que tampoco es nuevo en Noboa, en realidad, porque recordemos que en febrero del año pasado anunció aranceles del 27% a todos los productos importados desde México. Se ve que a Noboa le gusta empezar el año peleándose con gobiernos progresistas para intentar tapar los problemas internos. Aunque, bueno, claro, una cosa es anunciar aranceles siendo los Estados Unidos de América, con ese poder de fuego económico, y otra cosa siendo Ecuador, con todo respeto. Totalmente. De hecho, el gran debate que se abrió en Ecuador es el impacto negativo que van a traer estos aranceles. Así que, si les parece, empecemos por ahí, por los impactos de los aranceles. Luego vayamos al tema sí de la frontera norte, donde se cruzan los dos países, y finalmente, central, determinante, claro, a las razones de por qué Noboa decidió anunciar esta medida en este momento, o sea, el timing político, porque como saben, el tiempo en la política es clave. Ya les hago un pequeño spoiler. Noboa tiene el país convertido en el más violento de toda América Latina, con el 2025 que cerró con récords en crímenes. Un verdadero y muy triste baño de sangre. Y nada como armar una crisis diplomática en este contexto. Bueno, pero vayamos al
el impacto de los aranceles, Marco, que es el tema que está generando, de hecho, preocupación ahorita en Ecuador, ¿no? Así es, preocupación. Primero que, como dice Noboa, eso sí es cierto, Ecuador tiene un déficit en la balanza comercial con Colombia de más de 900 millones de dólares. En 2025, Ecuador compró por 1.673.000 millones de dólares y vendió por 808 millones. De hecho, entonces importó más de lo que exportó. Eso es el déficit. Ecuador es el sexto comprador de todas las exportaciones de Colombia. Entonces, el tema de aranceles podría ser un intento de equilibrar esa balanza deficitaria. Pero, y acá empiezan los problemas para Ecuador. Primero que, lógicamente, el 30% de aranceles a importaciones de Colombia harán que esos productos suban de precio dentro de Ecuador, porque el 57% de lo que importa Ecuador desde Colombia son materias primas, según explicó la Cámara Ecuatoriana Colombiana, abarcando productos como farmacéutica, vehículos y partes o plásticos. Y claro, su aumento de precios va a provocar, lógicamente, un incremento en el precio final de los productos que pagarán los consumidores ecuatorianos. Y sí, los aranceles aumentan el precio que pagan los consumidores, o si no, pregúntenle a Trump, que tardó poco tiempo en darse cuenta. Pero eso no es lo que más preocupa a esta hora en Ecuador, porque el tema es que Ecuador importa entre un 8 y 10% de su electricidad de Colombia, como bien lo recordó el ministro de Minas y Energías de Colombia, Edwin Palma Egea, luego de conocerse la decisión de Noboa. Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 megavatios de manera sostenida, incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático, recordó. Y anunció como respuesta a los aranceles de Noboa la suspensión temporal de las transacciones internacionales de electricidad. O sea, no más electricidad para Ecuador, desenchufado. Felicidades, Daniel Noboa. Y ustedes dirán, no hay problema, Ecuador tiene un gran sistema eléctrico. Pues no, de hecho Ecuador viene de 3 años de crisis eléctrica con hasta 14 horas de apagones por día, como en el 2024 sucedió esto, 14 horas. Pero bueno, también pensarán tranquilos, Noboa ya tiene todo resuelto. Y tampoco, porque el sistema eléctrico ecuatoriano todavía es frágil y le faltan 866 megavatios de nueva generación firme para cubrir la demanda. Así que, claro, desatar una crisis diplomática y, en consecuencia, energética con Colombia no parece la decisión más inteligente. No lo parecería, en efecto. Tanto es así que la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia del Ecuador anunció que la medida del 30% de los aranceles en realidad excluiría la cuestión eléctrica, pero tarde piaste, porque ya Colombia, al menos por ahora, tomó la decisión de suspender la exportación de electricidad a Ecuador, como bien decías, Ina. Y si no fuera poco, la ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano, anunció un aumento de tarifa al transporte de crudo desde Colombia a Ecuador. Y en contrapartida a todo esto, el Ministerio de Comercio de Colombia también anunció la aplicación de un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador como respuesta proporcional, transitoria y revisable frente a la alteración de las condiciones del comercio bilateral. ¿Qué importa Colombia de Ecuador? Centralmente aceite, atún, camarón, plástico, que también incrementarán de precio. Ahora bien, toda esta crisis desatada por Noboa proviene, según dijo, de la cuestión de seguridad en la frontera. ¿Qué hay sobre esto, Marco? Bien, vayamos a ese tema y recordar que efectivamente la crisis arancelaria nace de la cuestión de seguridad, según Noboa, algo que le reprochó, por ejemplo, el presidente de la Cámara Ecuatoriana Colombiana, Freddy Ceballos, porque una cosa es una cosa, la violencia en la frontera, y otra cosa es otra cosa, el comercio. Sí, Lenin, efectivamente el principal problema de donde parte todo este esquema es que lastimosamente desde el gobierno nacional estamos confundiendo los temas comerciales con los temas de seguridad. Seguramente el gobierno tiene todos los argumentos necesarios para hablar de esta falta de reacción o esta falta de colaboración en el tema de seguridad por parte del gobierno colombiano, perdón. Sin embargo, lo que ha hecho en su actuar es imprimir acciones o gravámenes adicionales desde el punto de vista del comercio, los cuales, si los queremos ver en la práctica, no tienen relación el uno con el otro, Lenin.
El presidente de la Cámara Ecuatoriano-Colombiana de Ecuador dice que Noboa podría tener los argumentos en materia fronteriza, supongamos, pero que eso no argumenta de ninguna manera la cuestión arancelaria en la cual todos terminan perdiendo. Ahora sí, vayamos al tema de la frontera. Lo llamativo es que al tiempo que Noboa anunciaba los aranceles a Colombia, el Ministerio de Defensa de Colombia daba a conocer el resultado de una acción conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército ecuatoriano en la que se incautaron 2.24 toneladas de marihuana en la zona de frontera que comparten. Y el propio ministro de la Defensa colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que en el 2025 se hicieron 2 reuniones de la Comisión Binacional Fronteriza entre Colombia y Ecuador, una en junio en Quito y la otra en noviembre en Bogotá, así como reuniones de mandos regionales en la frontera. ¿Y saben cuándo fue la última reunión de mandos de frontera? El martes, un día antes del anuncio de los aranceles, y podría agregarse también lo que dijo el ministro de Minas y Energía de Colombia. Compartimos frontera, compartimos el problema de la lucha contra el narcotráfico. En eso estamos de acuerdo, hay que combatir la ilegalidad y el narcotráfico, y nosotros incluso desde el sector de energía también hemos aportado medidas para eso, limitando que llegue combustible a la producción de droga. Y hemos apretado allí en las fronteras, no solamente en el sur del país, también en el Catatumbo, en La Guajira, en las distintas fronteras donde se utiliza gasolina para alimentar el mercado del narcotráfico. Voy a poner solamente ese ejemplo porque, insisto, hay otras medidas desde el sector defensa que también se trabajan y algunas las hacemos conjuntamente. Así que el argumento de que Colombia no coopera es por lo menos endeble si es que hay operativos conjuntos para incautar drogas, reuniones de Comisión Binacional de Frontera y de mandos fronterizos, ¿no? Bastante endeble, por decirlo menos, lo que no quiere decir que no haya problemas de violencia en la frontera. Tanto es así que en mayo del año pasado, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados en un enfrentamiento o emboscada cerca de la frontera. La acción militar habría sido hecha por el grupo armado colombiano Comandos de Frontera, uno de los que opera del lado colombiano. De hecho, los 2 departamentos colombianos fronterizos con Ecuador, Nariño y Putumayo, están entre los mayores productores de coca del país. Pero, y acá viene el gran tema, Colombia tiene problemas si existe una frontera porosa, sin duda alguna, pero de ahí a afirmar que los problemas de Ecuador vienen de Colombia es al menos mentiroso. ¿Con qué datos podríamos ilustrarlo, Marco? Principalmente con 2. Primero, que el 70% de la droga que llega a Europa pasa por Ecuador, más específicamente por el puerto de Guayaquil, según los datos europeos. El 70%. ¿Eso es un problema de Colombia? Pues no, señor Noboa. Segundo, que como bien decía Estefanía en su spoiler de inicio de sección, Ecuador vive una ola de violencia que no para, tristemente, de crecer, como muestran los datos de la evolución año tras año. 2025 cerró como el año más violento en la historia del Ecuador, con 9.216 homicidios intencionales según cifras del Ministerio del Interior. En comparación con 2024, el año anterior, los homicidios tuvieron un incremento de 34%. Estamos hablando de masacres, sicariatos, cuerpos descuartizados, balaceras. ¿Eso es culpa del gobierno colombiano, señor Noboa? Pues tampoco. Y en el 2026 ya está marcado por la continuidad de la ola de violencia, como en la provincia de Manabí, que está batiendo nuevos récords. Una crisis ante la cual el gobierno de Noboa siempre hace lo mismo, más militares en las calles, y ahora anunció, por ejemplo, el refuerzo con 10.000 militares más, específicamente en la zona costera. Siempre es la misma respuesta, estado de excepción y militarización de las calles. Siempre es la misma situación, más y más violencia. Entonces, claro, en ese contexto, nada como acusar al gobierno colombiano de los problemas de seguridad, nada como construir una disputa con un presidente de signo opuesto, como es Gustavo Petro, para echarle la culpa de los males del país, en particular cuando llevas casi 3 años de presidente sin dar respuesta a la crisis de violencia. Y además, si ese presidente del país vecino el día anterior justo publicó un mensaje pidiendo la liberación del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, denunciando que sufre tortura psicológica. Glass, recordemos que había sido secuestrado por un comando policial de Ecuador en abril de 2024 en la Embajada de México en Ecuador, lo cual llevó a la ruptura de relaciones entre los 2 países. Así que tenemos que Noboa llevó a ruptura de relaciones con México e imposición de aranceles por el tema Glass, y ahora en el tema Colombia la medida arancelaria justo aparece luego del mensaje de Petro sobre Glass.
Los aranceles anunciados intempestivamente por Noboa tendrán entonces que ver con la denuncia de la situación de Glass hecha por Petro, con intentar construir un culpable externo de la grave crisis interna de seguridad. O bueno, las dos cosas a la vez quizás, ¿no? Así pareciera ser. Y lo cierto es que ahora Ecuador se enfrenta a una situación compleja, en particular en materia eléctrica, viniendo ya de 2 años de apagones, que se suma a la crisis de seguridad que tiene que ver con cómo el narco y las bandas criminales se fueron tomando territorio, se fueron infiltrando en las instituciones del Estado ecuatoriano hasta escalar al más alto nivel. Y nunca olvidemos que el propio Noboa ha sido señalado por narcotráfico a Europa vía la empresa Noboa Trading y que recientes incautaciones vuelven a poner el foco sobre su implicancia en el negocio de las drogas. Así que antes que un tema de balanza comercial que le preocuparía a Noboa, estamos ante una crisis en Ecuador que se agrava año tras año y para eso construye su enemigo externo. Y lo que hace Noboa desde el inicio es escapar hacia adelante, construir enemigos afuera, distractivos de un presidente que gobierna su país como si fuera su hacienda bananera. Gracias, Marco. Nosotros, como lo señaló también el señor presidente, convocamos al diálogo, creemos en la integración, creemos en la cooperación, creemos, porque aquí se han violado acuerdos internacionales, aquí se han violado normas internacionales de forma unilateral, arbitraria, pero siempre serán los canales precisamente el diálogo de la diplomacia y no una guerra arancelaria, la que ojalá puedan superar estas diferencias en beneficio de nuestros pueblos, tanto el colombiano como el ecuatoriano, que somos pueblos hermanos. Y este tipo de medidas, pues, obviamente afectan a la gente de a pie. Por eso el gobierno colombiano ha actuado en consecuencia, insisto, recíprocamente contra estos actos de agresión y hemos decidido publicar a comentarios, como fue hecho tipo 4 de la mañana, para en las próximas horas recoger unos comentarios y tomar la determinación de suspender las exportaciones de energía a Ecuador. Compañera, vamos con estos medios ecuatorianos y colombianos. Vamos no arriba. me puedo imaginar lo que hay ahí. ¿O sí? Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Esta semana estalló una guerra comercial entre Ecuador y Colombia que los medios están contando de maneras muy distintas dependiendo de quién firma la nota y desde qué país escribe. Y esto lo vamos a demostrar hoy. Vamos a empezar con los medios de Ecuador. Teleamazonas publicó: Daniel Noboa impone una tasa de seguridad del 30% a las importaciones de Colombia. Noten que aquí la nota dice tasa de seguridad, la palabra que le gusta a Ina, no arancel punitivo, y el lenguaje ya construye pues la justificación de toda la nota. Claro, si es por seguridad, entonces es una legítima defensa del país y no un ataque económico a otro país. Y lo más interesante de la nota es que entrevistan a alguien importante, porque incluye declaraciones del expresidente colombiano Iván Duque, opositor de Petro, y dice textualmente que la cooperación fue desmantelada y que Petro ha deteriorado la seguridad en la frontera y ha permitido el avance de las mafias criminales que afectan a Ecuador. O sea que un medio ecuatoriano oficialista entrevista a un opositor férreo colombiano, Iván Duque nada menos, para criticar al presidente Gustavo Petro. Muchísima imparcialidad veo yo aquí. Muchísima, y afortunadamente no solo está la nota, está la entrevista. Vamos a ver un fragmento. Cuando yo asumí la presidencia de Colombia en el año 2018, yo me comprometí con el pueblo ecuatoriano que íbamos a capturar o a dar de baja a alias Guacho. Y lo hicimos, al asesino de los periodistas ecuatorianos. Trabajé de la mano con el presidente Lenín Moreno. Trabajé de la mano con el presidente Guillermo Lasso. Compartíamos inteligencia, hacíamos operaciones conjuntas. Trabajábamos para golpear todas las estructuras del narcotráfico, al punto que logramos triplicar la destrucción de laboratorios, en el caso colombiano, apoyando también a que no se dieran más esas redes de distribución hacia el Ecuador, y por otro lado, también aumentando las incautaciones. Entonces, cuando llega el gobierno Petro, todo eso se empieza a desmantelar, a desmoronar, hasta el punto donde no solamente el presidente Petro va al Ecuador y tiene una visita sin explicación alguna a Manta, que todavía sigue teniendo mantos de duda, y por otro lado, no tenemos una capacidad ofensiva efectiva en las zonas de frontera. Entonces Ecuador termina recibiendo toda esa problemática y, como también lo hemos venido diciendo, en el caso particular del Ecuador,
desde que están todas estas mafias estructuradas con los carteles de mexicanos, pues eso se está convirtiendo en un problema de seguridad. Y creo que de manera acertada, tanto el presidente Lazo como el presidente Noboa, pues han arreciado la lucha contra estas estructuras de narcotráfico, que quiero decirlo, y no me da pena ni miedo decirlo, durante muchos años del correísmo, esas estructuras las mantenían así, sotto voce, calladitas, y estaban permitiendo que se crecieran. Hoy se requiere un Ecuador fuerte, y creo que esa alianza que está forjando el presidente Noboa con los Estados Unidos en la lucha antidrogas es muy importante, y esperamos que al darse un cambio político en Colombia en los próximos meses, nuevamente volvamos a tener una cooperación estructurada, con objetivos precisos y que permita desmantelar estas estructuras criminales. Ya podría ser Iván Duque un vocero de Noboa. Todo bien con Noboa, todo lo que le pasa a Ecuador tiene que ver con Colombia, y qué conveniente que Duque critique a Correa en una televisión ecuatoriana, y que Correa, según Noboa, es el culpable de todos los males del mundo, y de paso pues hablar de México. Ya está el mapa de los enemigos, ¿no?, sobre la mesa. En México a esto le llaman el burro hablando de las orejas, porque este expresidente, Iván Duque, que dice ser el que verdaderamente combatía el narcotráfico, pues arrastra unas cuantas investigaciones de Contraloría colombiana y denuncias del actual gobierno, entre otras entidades. También señalan que durante el mandato de Duque, por ejemplo, se habían entregado más de 1.000 bienes incautados a personas vinculadas con el narcotráfico y la política. Se los han devuelto todo. Y que además él es el expresidente que dijo rotundamente haberse negado al ingreso de Pegasus a Colombia, pero que luego fue desmentido por el gobierno de Estados Unidos, que dijo, por cierto, haber cargado aviones con dólares en efectivo para financiar este software. Y sigamos con los medios de Ecuador, porque la prensa de Ecuador titula directamente: Ecuador impone aranceles del 30% a Colombia por no cooperación, y ahí está en el titular la culpa recargada sobre Colombia completamente. Ni siquiera es Ecuador impone arancel a Colombia, es por no cooperación. La causa está en el titular. Y el medio Primicias de Ecuador contextualiza que el anuncio ocurrió un día después de que Petro pidiera públicamente la liberación de Jorge Glass, comparándolo con políticos presos en Venezuela y Nicaragua. Y en este artículo la cita que predomina es una cita de Noboa, que dice: la seguridad cuesta, la tecnología cuesta, el control fronterizo cuesta. El presidente Petro y yo no estamos en la misma página. ¿Y algún medio ecuatoriano presentó la otra versión, la de Colombia, aunque sea, no sé, como en ejercicio de deontología profesional? Podría ser. Encontré algo, y es una cita básicamente. La única que mínimamente critica o algo así fue El Universo, donde Freddy Ceballos, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano de Colombia, que nos ponía Marco, pues advierte que es muy probable que la tasa del 30% se traslade al consumidor. Es la única crítica, y no es una crítica política, sino económica. Entonces, en Ecuador la cobertura parece unánime a favor de Noboa. Pero unánime a excepción de muy pocos medios. Y ahora vamos con Colombia, donde la historia se cuenta pues un poquito diferente. El Tiempo titula: hemos hablado con Petro y no vemos un trabajo del otro lado, dice el presidente Daniel Noboa. Pero incluye la respuesta del exministro Carlos Ronderos, diciendo que poner un arancel generalizado es violatorio y Colombia puede imponer medidas pues retaliatorias. Bueno, al menos ahí hay dos voces. Bueno, en el colombiano se publica: se avecina una guerra comercial. Gobierno de Petro le recuerda a Noboa que Colombia abastece 10% de la energía de Ecuador. Y el ministro Edwin Palma califica esta medida como una agresión económica que rompe el principio de integración regional. Entonces, en Colombia es agresión económica y en Ecuador es tasa de seguridad. El mismo arancel, dos nombres completamente diferentes. Y como ya saben que a mí me gusta estar con un ojo al gato y el otro a Blue Radio, pues ahí se analiza un tema importante: el elefante en la habitación. ¿Y esto qué tiene que ver con Estados Unidos? Vamos a escucharlos. Pierde un poquito más Ecuador que Colombia. Solo hay una explicación que se me ocurre, Felipe. ¿Cuál es? Este anuncio que hace desde Suiza, en Davos, el presidente Noboa, tuvo que ser consultado y apoyado por Estados Unidos. Es posible. El señor, es posible. Sí, o sea, ¿sí? El señor Noboa estaba al lado de Marco Rubio, Felipe, reunido en Davos. Hubo reunión Marco Rubio con Noboa. La decisión de arrancar esta guerra comercial, lo digo simplemente a modo de explicación, tuvo que tener el visto bueno
de Estados Unidos, sino meterse en esta batalla. Solo Noboa, no creo que se le haya ocurrido. No la consultó con nadie, Felipe. No, tuvo que haber un plan B. Es decir, es posible que sea cierto lo que usted esté diciendo, Néstor, y es que Marco Rubio esté detrás. Pero eso nos pone de una vez a pensar cómo va a salir esa reunión con el presidente Trump. Y en ese programa que nos mostraste aparece nada más y nada menos que el famosísimo Felipe Zuleta, el que dijo que nada malo pasaría si Estados Unidos interviniese Colombia como lo hizo con Venezuela, ¿no? Y no es novedad que en Blue Radio digan un día sí y otro también que Petro daña las relaciones bonitas y nobles que debería tener Colombia con Estados Unidos. Y bueno, esto que vimos es más o menos una prueba. Habría estado bien que en ese programa mencionaran que Ecuador registra 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble que Colombia, y que 70% de la cocaína que va hacia Europa transita por los puertos de Ecuador. No, para nada. Ahí no hay que cuestionar el actuar de Noboa. Es el de Estados Unidos que no quiere a Petro. Y hablando de Estados Unidos, vamos a ver cómo el gobierno estadounidense trata a cada uno de los presidentes. El Departamento de Estado publicó el comunicado de llamada del secretario Rubio con presidente ecuatoriano Noboa, donde Rubio agradece a Noboa por su confrontación al narcoterrorismo en el hemisferio, o sea, en América Latina. Suena como a mejores amigos. Habría estado bien mencionar que Ecuador registró un 58% más de homicidios en el primer cuatrimestre del 25, cerrando como el más violento de la historia. Y claro, eso está vinculado al pequeño detalle del narcotráfico. El pequeño detalle. ¿Y cómo describen a Petro, de hecho? Bueno, en Fox News ponen, la alianza con Estados Unidos fue desmantelada por el régimen izquierdista de Petro, afirma exministro de Defensa de Colombia. Entonces, para Estados Unidos, Noboa es un socio dispuesto y Petro es un líder ilegal de drogas. Claro, es que parece que para ellos Petro es el problemático, pero hay que mencionar que Colombia alcanzó cifra récord con 889 toneladas de cocaína incautadas en el 2024 y 600 en el 2025, junto a la destrucción de más de 5.000 laboratorios y la captura de 183 traficantes que son extraditables. Pero habría que recordar cuando el presidente de Ecuador tildó de snob izquierdista a Petro en una entrevista de The New Yorker y dijo, es inteligente, pero no logra hacer nada. Imagínate que Petro hubiera dicho algo así de Noboa, pues los titulares ya sabemos cómo serían. Petro ataca al mandatario aliado de Estados Unidos. Petro genera crisis diplomática con insultos. Petro es el Lucifer. Que ataca a Noboa. Y nos lleva al punto central de todo esto. Lo que estamos viendo no es simplemente un sesgo periodístico individual, eso ya lo hemos hablado. En su sistema completo, donde los medios oficialistas ecuatorianos funcionan como taquígrafos del poder, reproduciendo las versiones oficiales de quienes tienen pues el respaldo geopolítico correcto. Noboa tiene a Washington de su lado, entonces los medios internacionales lo presentan como un socio luchando contra el narcotráfico, pero no tiene ese respaldo, entonces el izquierdista Petro, y por lo tanto es culpable de todo. Gracias, compañera. El Estado actúa. Inicia la operación Ofensiva Total. Más de 10.000 militares fueron desplegados en cantones de Guayas, Los Ríos y Manabí. Operaciones directas contra el crimen organizado. El objetivo es claro: combatir el narcoterrorismo, desarticular bandas criminales y devolver la paz a las familias ecuatorianas. Una intervención sin tregua. Esta acción marca el inicio de la fase ofensiva total en estas provincias de manera indefinida. No habrá espacio para el crimen. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Bueno, en el ranking de los arrastrados ante Donald Trump, Daniel Noboa, pese a todo lo que hemos oído, escuchado hoy, es apenas un segundón, un alumno rezagado al que le falta mucho por aprender. El número 1 en la devoción rastrera, el que es capaz de zambullirse de trompa al piso para lustrar con la lengua los mocasines de la gente naranja, es el presidente argentino Javier Milei. ¿Qué hizo esta vez? Bueno, el 7 de enero, Donald Trump firmó un memorando para retirar a Estados Unidos de 66 tratados internacionales. Nos referimos a ello en este programa. Y ya se lo pueden imaginar, Milei instruyó a su Cancillería para retirar a Argentina de esos mismos tratados. Noboa, toma nota.
La información aún no ha sido oficializada, pero fue relevada por el periodista Raúl Colman en Página 12, quien pudo acceder al expediente y a un cable secreto que fue enviado a las embajadas. Según esos documentos, Argentina abandonará entre 45 y 55 organismos internacionales. El expediente presenta un solo argumento para justificar la retirada. Señala que, abro comillas, Argentina tiene una alianza estratégica con Estados Unidos. Estratégica para Estados Unidos, deberíamos decir. Si Estados Unidos se retira, Argentina también se retira. El memorando que fue firmado por Trump el 7 de enero inicia el proceso para retirarse de 66 organismos internacionales que califica como contrarios a los intereses de Estados Unidos. 31 organismos vinculados a Naciones Unidas y otros 35 que funcionan por fuera de la ONU. En el caso de Argentina, la retirada será de un número aún no confirmado, pero como decía Marco, ronda entre los 45 y los 55 organismos multilaterales. ¿Por qué son menos? ¿Acaso Milei difiere con Trump? Bueno, los motivos no son ideológicos, vienen de la billetera directamente. La Cancillería descubrió que si Argentina se retira de algunos tratados, corre peligro de perder financiamiento internacional para programas que están siendo aplicados en el país dentro de esos tratados. El principal cuello de botella que enfrenta el gobierno de Milei es la escasez de dólares para asumir los compromisos externos. Que vengan esos dólares, aunque sean globalistas o zurdos, no importa. Algunos de los organismos de los que se está retirando Estados Unidos y que Argentina estudia seguir sus pasos son los más conocidos: la UNCTAD, Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Mayoritariamente se trata de organizaciones que abordan problemáticas como la igualdad de género, las minorías, el hábitat, la energía renovable, la violencia contra los niños y la inmigración. Todos temas que para la mentalidad paleolítica de Trump y por lo tanto también para Milei son cosa de globalistas. Estas retiradas, afirmó el comunicado difundido por la Casa Blanca, pondrán fin a la financiación y la participación de los contribuyentes estadounidenses en entidades que impulsan agendas globalistas por encima de las prioridades de Estados Unidos. El documento añade que esas organizaciones promueven políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos. La retirada actual se suma a las que ya se produjeron durante el año pasado. Trump retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Acuerdo sobre el Cambio Climático. Veamos algunos casos en particular. El motivo que esgrime Estados Unidos es que estos organismos estarían en conflicto con sus intereses. Pero, ¿qué ocurre si miramos desde la óptica argentina, por ejemplo? ¿También son contrarios a los intereses de Argentina? Bueno, es lógico que Estados Unidos se retire del Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque es un violador reincidente de los derechos humanos y la actual administración está profundizando ese perfil. Pero ocurre que en el caso de Argentina su trayectoria es inversa. Uno de los ámbitos donde el país cuenta con reconocimiento internacional es el de los derechos humanos, precisamente. Se debe a la política de juzgar y encarcelar a los genocidas que participaron de la última dictadura militar. Al retirarse, Argentina pierde uno de los pocos ámbitos en los que puede considerarse de verdad una referencia a nivel mundial. ¿Y qué pasa si ponemos el foco en el cambio climático? Porque para Trump todo lo que se refiere al medio ambiente es una variable de ajuste en pos de la reindustrialización y pretende sacrificar el ecosistema para ganar competitividad en la industria. Busca bajar el costo de las empresas a partir de reducir los controles ambientales. Ayer mismo, en su discurso de Davos, ratificó ese enfoque al referirse a la energía nuclear. Desde esta óptica, que podríamos calificar como necia o perversa, abandonar esos acuerdos tiene alguna lógica, pero ¿qué ocurre si de nuevo invertimos la lente y lo miramos desde Argentina? Irónicamente, es uno de los pocos ámbitos donde Milei podría mostrar resultados positivos, como la aplicación de su programa de gobierno acarrea para Argentina un acelerado proceso de desindustrialización y un incremento de las importaciones. Las emisiones de dióxido de carbono del país pues tendrían a disminuir. Además, para apuntalar su pretendida reindustrialización, la administración Trump bajó el precio de los combustibles, pero Milei hizo lo contrario, multiplicó el precio de la energía sacrificando producción nacional en pos de engordar el balance de las empresas energéticas y sacrificar el bolsillo de todos los argentinos.
Pegarse tiros en los pies es una de las especialidades del gobierno de Milei. La más importante alrededor del tema que estamos tratando es la candidatura del argentino Rafael Grossi como secretario general de las Naciones Unidas. ¿Quién apoyaría al candidato de un país que se esfuerza por desmantelar las instituciones internacionales? Pregunto. De eso se trata el cable enviado por la Cancillería Argentina a todas las embajadas. Dice así: se solicita a las representaciones diplomáticas que realicen gestiones en favor de la candidatura argentina del señor Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, al cargo de secretario general de las Naciones Unidas. Mientras Argentina se alinea con el unilateralismo guerrerista que impulsa Estados Unidos, su gobierno instruye a las embajadas para que mientan en función de apoyar la candidatura de Grossi como secretario general de la ONU. Un acuerdo no escrito señala que el próximo secretario general de la ONU debería ser sudamericano. Como secretario de la Organización Internacional de la Energía Atómica, Grossi mantiene diálogo con todas las grandes potencias. Por ejemplo, un punto a su favor, ¿no? El punto en contra es el apoyo de Milei, porque ¿cómo ser candidato y al mismo tiempo justificar que su país junto a Estados Unidos esté embarcado en desmantelar las instituciones multilaterales? Dado el aislamiento internacional en el que está Argentina, ¿qué países en África, Asia o incluso en Medio Oriente, con el apoyo irrestricto a Israel de Argentina, podrían votar a favor de un candidato propuesto por Milei? La elección del próximo secretario general de la ONU se va a realizar en la segunda mitad del año. En una primera instancia se va a votar en el Consejo de Seguridad. ¿Alguien se imagina a China votando a favor de un candidato argentino en este contexto? Luego la votación pasa a la Asamblea General. Durante el último año Argentina votó en contra de cuestiones tan básicas como la prevención y erradicación de la tortura y la campaña de prevención de violencia contra la mujer. Todo cosas globalistas, como bien sabemos. En paralelo a la retirada de organismos internacionales, Milei aceptó la invitación para sumarse al Consejo de la Paz, inventado por Donald Trump para realizar negocios inmobiliarios en Gaza. Eso sí, pidió entrar por la ventana para no pagar la entrada. Trump pretende que los ingresantes aporten $1.000 millones. Dólares y buenas intenciones son dos cositas de las que Milei carece. Gracias, compañeros. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. También exigimos una vez más la liberación de todos los presos políticos y no dejaremos de pedir en todos los foros internacionales por la libertad del argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente. Saludamos el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, y reiteramos nuestro llamado a que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Y hoy nos acompaña el periodista ecuatoriano, compañero de Canal Red América Latina, Orlando Pérez. Orlando, muchas gracias por estar en la base nuevamente. Una alegría verte. Hola, ¿qué tal, Lina, Marco, Steffi? Qué gusto saludarles acá desde la capital ecuatoriana con mucho frío también, pero bueno, aquí estamos. Orlando, ¿por qué sancionar a Colombia en estos momentos y qué consecuencias puede tener esta guerra arancelaria para Ecuador? A ver, mira, yo creo que aquí hay dos explicaciones posibles. Una podría ser mucho más subjetiva, pero ya de acuerdo con todo lo que se ha venido viendo en estos días, explican esta situación. La primera es una reacción visceral, hepática, diría yo, de parte de Daniel Noboa a un tuit que puso Gustavo Petro antes de ayer para pedir la liberación de Jorge Glass. Él ha insistido muchas ocasiones en distintos espacios, incluso se había hablado en cuestiones muy particulares y diplomáticas de apoyar la posibilidad de que se lo entregue en la frontera con Colombia a Jorge Glass y que eso evitaría una serie de cosas que están pasando en las cárceles y sobre todo por la imagen que subió en su tweet Gustavo Petro. Evidentemente se muestra a un Jorge Glass muy deteriorado, muy demacrado y como ya se ha denunciado incluso por organizaciones internacionales como la CIDH, corre riesgo su vida. Y esto me parece que en el caso particular de Daniel Noboa constituye siempre
un modo en el que reacciona hepáticamente, como digo yo, porque no se entiende de otra manera. Y la segunda es porque la situación ecuatoriana, la situación de inseguridad, las bajas calificaciones en popularidad, credibilidad y aprobación de la gestión de Daniel Noboa han caído más de 20 puntos y quizás hasta 30 en algunos otros casos en menos de 6 meses. Desde la consulta popular del 16 de noviembre pasado hasta la presente fecha, prácticamente no se ha levantado un solo punto y por el contrario ha caído notablemente. Y esto va añadido a dos cosas que quisiera colocar en esta segunda parte que tiene que ver con una serie de denuncias de posibles vinculaciones o supuestos tratos con el narcotráfico de parte de sus más allegados, de sus figuras principales, en la Asamblea Nacional, en el gabinete, etcétera, etcétera. Y también ya varias denuncias internacionales de que containers cargados con banano de las empresas Noboa Trading, de la familia de Daniel Noboa, han sido vistas, sancionadas, digamos, en términos incluso políticos, porque están cargadas de cocaína. Y en este sentido, la imagen no solamente nacional, internacional han caído notablemente. Entonces, estas dos cosas, aparentemente, digo yo hasta ahora, hasta que no tengamos mayor evidencia, porque los voceros son bastante flojos en este sentido, explicarían esto. Ahora, a tu pregunta, Ina, ¿qué implica esto para el Ecuador? Es un grave golpe, es un duro golpe para la economía ecuatoriana por una razón fundamental. Muy buena parte de la importación de materias primas, de productos y de algunas mercancías que llegan al Ecuador desde Colombia son las que han sostenido en gran medida también, por supuesto, la economía de este país, en la medida también en que se ha reducido la capacidad productiva autónoma del Ecuador. Por mencionarte un caso muy particular, un querido amigo, gerente de una empresa productora de jabones, de perfumes, dice que el 75% de su materia prima llega desde Colombia. ¿Qué pasaría con la aplicación de esta tasa, de este arancel? Incrementarían los precios de los productos para recuperar el impacto. Pero evidentemente ni flores, ni frutas, ni perfumes, ni jabones, ni nada por el estilo se compra inmediatamente, con lo cual la producción caería, las ventas caerían. Y por otro lado, también lo que ya se ha dicho de varios expertos, la inflación ecuatoriana caería notablemente. Esto tomando en cuenta que el tamaño de la economía ecuatoriana con respecto a la colombiana es casi una tercera parte, es decir, Colombia supera los 4.000 millones de dólares en exportaciones hacia el Ecuador y el Ecuador apenas exporta hacia Colombia alrededor de 1.500, 1.800 millones de dólares. Y esto evidentemente también da cuenta de un presidente, de un gabinete y de un gobierno que no mide las consecuencias de sus acciones, como tampoco midió en su momento la invasión a la Embajada de México en Quito. Orlando, gracias por estar en la base América Latina otra vez. Mencionaba los índices de popularidad de Noboa. Uno presupone que eso tiene que ver en parte con la situación de inseguridad que se vive en el país. 25 cerró como el año más violento. ¿Cómo está eso? Porque lo que dice Noboa ahora es que eso es la culpa de Colombia por la frontera norte. Pero ¿cómo está el cuadro interno de violencia? Que además los informes de enero de este año son muy poco alentadores. Mira, antes de entrar de lleno en la pregunta, a lo que tú refieres con respecto al pretexto que pone Daniel Noboa para imponer estas tasas, de que no existe colaboración de parte de Colombia en el control de la frontera, la noche de ayer y hoy en la mañana he hablado con dos altos generales del ejército ecuatoriano y se han sorprendido notablemente por una cosa que ya es históricamente muy común en el Ecuador. Entre las fuerzas militares ecuatorianas y las colombianas siempre ha habido una buena relación, incluso cuando gobernaba Uribe en Colombia y Rafael Correa acá, a pesar de lo que pasó en Angostura, a pesar de las distancias ideológicas que hay. Con Duque también pasó algo parecido, se mantenían las relaciones entre las dos instituciones militares y estos dos generales me decían una cosa que es muy particular. La pedagogía que hemos generado en la concurrencia de estas dos fuerzas militares nos ha permitido incluso evitar la presencia de militares colombianos cerca de la frontera ecuatoriana y al revés, es decir, militares ecuatorianos cerca de la frontera, a pesar de que siempre ha habido dificultades por parte de Colombia para el control de la frontera sur, es decir, la frontera norte de Ecuador con Colombia. Y esto les sorprende, les llama la atención, porque incluso la próxima semana, si no me equivoco, iba a desarrollarse un encuentro de gabinetes en la frontera ecuatoriano-colombiana para, por ejemplo, abordar estos temas. Entonces, si el país, el Ecuador en este caso,
ha vivido durante el año 2025 el peor año de su historia, con un nivel de violencia sangrienta y dramática, colocándole al Ecuador como uno de los más violentos del mundo, el segundo en América Latina, efectivamente lo que está pasando en el Ecuador es de absoluta responsabilidad del gobierno ecuatoriano y no del gobierno colombiano. A eso se une una de las cosas que ya ha mencionado Petro, que lo ha mencionado la DEA y otros organismos internacionales, instituciones que hacen registro y control, investigación sobre la cocaína, es que el 70% de la droga que llega a Estados Unidos y en Europa está saliendo por Ecuador y ya no por Colombia. Entonces la pregunta que cualquiera se hace es ¿por qué el gobierno ecuatoriano en este caso no ha logrado bloquear, neutralizar la salida de droga desde Ecuador y no lo que está reclamándole a Colombia, es decir, que haga su trabajo, el trabajo que le corresponde a los ecuatorianos? La otra situación es que Colombia ha entregado al Ecuador a algunos capos de la droga, algunos de mediano alcance, de baja monta, si se quiere verlo así, les ha entregado en varias ocasiones y en cambio, lo que Petro dice en su tuit del día de hoy, por ejemplo, es que ellos están esperando que le devuelvan a un capo de la droga que está acá en el Ecuador y que además estaría vinculado con un asesinato de un alto político colombiano. Es decir, es dispar, es desigual, es asimétrica la conducta del gobierno colombiano con respecto al ecuatoriano en cuanto a la lucha contra la violencia criminal y contra el narcotráfico. Y cierro con esto esta pregunta porque es muy importante. De todo lo que se dice en cuanto al control de la frontera norte ecuatoriana, una de las cosas que siempre ha llamado la atención es la facilidad con la que salen, por ejemplo, grupos criminales desde Ecuador hacia Colombia, pasando los controles militares ecuatorianos. Y eso me parece que también da cuenta de una cierta concurrencia de algunos factores de complicidad que también tiene el gobierno ecuatoriano para que no se realice el control, sobre todo, por ejemplo, cuando pasa la droga y la minería ilegal al Ecuador. Entonces me parece que esto sí creo que hay que considerarlo a la hora de entender esa asimetría y además la desproporción que tiene esta situación con respecto a la postura que tiene en este momento el gobierno ecuatoriano frente al colombiano. Orlando, un gusto en saludarte. Se habló hace ya un tiempo, sobre todo desde la visita de Marco Rubio a Ecuador, de una cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos. ¿En qué etapa se encuentra en este momento y si ya se dio el desembarco de Estados Unidos que pedía Noboa? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que aquí se tendrían que considerar por dos razones. Digo, la pregunta en sí mismo da cuenta de una situación que para otro país sería extraña, muy extraña. ¿Cómo es posible que un país democrático, autónomo, soberano, etcétera, etcétera, tiene que contar con la presencia de tropas norteamericanas acá? En la práctica, después de la consulta popular, se restringió mucho. No se olviden que la secretaria de Defensa estuvo en el Ecuador el año pasado 2 veces, vendiéndonos la idea de que tener una base militar era lo más importante, que la colaboración estadounidense con Ecuador evitaría el ingreso de la droga a Estados Unidos. Pero todo eso ha sido una narrativa y una de las cosas que más se cuestiona del gobierno de Daniel Noboa es que son muy buenos para las narrativas mediáticas, etcétera, pero para la gestión, para la eficiencia y efectividad en el control de las drogas, de las bandas criminales, eso no ocurre. Por lo tanto, cuando tú preguntas en qué nivel está eso, a mí me parece hasta ahora, por lo que vemos, es que se quedan en los discursos, en algunas acciones más de carácter mediático, que ponen las fotos, que se le vea al ministro del Interior y al de Defensa con uniformes militares, al propio Daniel Noboa vestido de militar, pero en la práctica no se ve absolutamente nada. No nos olvidemos de un detalle que también se publicó en Diario Red, que tiene que ver con esta ofensiva total que lanzó el viernes pasado Daniel Noboa. Movilizó a más de 10,000 militares en las provincias de Manabí, de Guayas y de Los Ríos, donde supuestamente se desarrolla el mayor tráfico de drogas, almacenamiento y traslado de la droga hacia los puertos principales. Después de esos 10,000 militares que en la práctica no se vieron, sino que estaban más bien controlando a personas que hacían ventas ambulantes, a personas indigentes, etcétera, no se ha visto absolutamente nada. Lo que no se entiende es que toda la capacidad técnica y toda la capacidad operativa y tecnológica que tienen los Estados Unidos no se ve aquí al interior. Seguramente en el Mar Pacífico, en el espacio aéreo, posiblemente haya unos controles, pero el problema de la inseguridad es aquí adentro, en el Ecuador. Y si eso está ocurriendo al interior del país,
No se esperaría, por supuesto, nadie esperaría que lo haga, que le ayude a resolver estos problemas Estados Unidos, porque la violencia criminal ocurre en las calles, ocurre en los puertos, los secuestros, las extorsiones, los asaltos, las ejecuciones, los encuentros entre bandas criminales por el control de los territorios, por zonas donde almacena la droga, están ocurriendo acá y la policía y los militares no se alcanzan o no tienen la voluntad de eso. ¿Y por qué digo por qué no tiene la voluntad? Porque lo otro que a propósito de la pregunta que hacía Marco también es muy importante, si bien es cierto, el año 2025 fue el peor en cuanto a violencia criminal, fue el mejor en cambio para el lavado de activos, fue el mejor momento para los bancos. No nos olvidemos que la familia Noboa tiene un banco, el Banco del Litoral, el señor Guillermo Lasso tiene un banco, el Banco Guayaquil, y todo el sistema financiero creció notablemente. Tan es así que el Banco del Litoral, el banco de la familia Noboa, tuvo un rendimiento de 582% en el año 2025, es decir, es un crecimiento exorbitante. ¿Gracias a qué? A que efectivamente el lavado de activos está beneficiando a unos y perjudicando a la ciudadanía, que es la que más se golpea con esto. Y por otro lado, también las remesas rompieron un récord, superando los 4.000 millones, cerca de los 5.000 de lo que se registra, de las remesas de migrantes ecuatorianos en el extranjero, me refiero. Entonces, lo que ocurre en este país es que, por un lado, los narcotraficantes, las bandas criminales, actúan casi que impunemente, mientras los bancos, el sistema financiero en general, se beneficia notablemente de este criminal negocio. Orlando, muchísimas gracias por tu informe, como siempre, muy completo. Te mandamos un abrazo desde aquí. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina. Tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores, como nos lo hemos propuesto para este 2026. También tienen todo el fin de semana para verse los programas que hemos hecho desde el lunes hasta el día de hoy. Hay algunos muy interesantes, el de Groenlandia que sacamos ayer, el de Davos. Entonces, bueno, no se lo pierdan, aprovechen el sábado y domingo, y también pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla, y nos vamos a ver aquí el lunes mismo a las 7 horas chilanga. Buen fin de